Él llega en la hora precisa. Él ha llegado a ese lugar porque aquí en medio de ustedes, en medio nuestro hay alguien que necesita escuchar una voz, una palabra de Dios que le diga en esta hora que aunque nadie le dé esperanza, hay una última esperanza que no la has probado y tiene un nombre maravilloso. El médico me dijo que ya no se podía más, pero el médico de los médicos no había emitido palabra todavía. Gloria al Señor, una alabanza para Jesucristo. Gloria a Dios, estamos en una noche muy fresquita, ¿verdad? Con un poquito de frío. Amén, pero si usted le alaba al Señor en esta noche va a ver cómo entra en calor y ese frío se tiene que ir. Porque donde está la iglesia del Señor, está la presencia del Señor. Él lo cubre todo y nos abriga también. Amén, gloria a Dios. Quiero saludar en esta hermosa noche a nuestro querido pastor Daniel Fortún, junto a su linda esposa, a su niña, a la hermana Lugardita por medio de él, de su esposa, a la iglesia aquí en Antonio José de Sucre, que el Señor los bendiga y agradecerle por la invitación, por tener a bien invitarme a estar en esta noche con ustedes. Estoy muy feliz de poderlos ver, de poder estar entre este pueblo. Sabe que mientras la hermana dirigía, yo sentía como que estábamos como en la iglesia primitiva. Ellos no se cansan de aplaudir, no se cansan de adorar. Ojalá que nunca nos cansemos, porque Él no se cansó de tener los brazos abiertos por nosotros, recordándonos en esa cruz que nos amaba. Amén. Saludos cordiales al delegado de la Junta Distrital, a nuestro pastor Constante, a su linda esposa, a cada uno de los pastores, sus esposas, sus familias, a cada congregación, a cada amigo que está a su lado, dígale bienvenido, estás en el mejor lugar, dígale bienvenido, estás en el mejor lugar. Pongámonos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Eso, muy bien, se escucha muy bonito. Muchas gracias, me dice bienvenida hermana Carol, muchas gracias. Amén, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ubicarnos en Marcos 5:25. Amén. Marcos 5:25. Si usted no alcanza a leer porque está un poquito oscuro, le vamos a leer, ¿sí? Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué más le dijo? Ve en paz y queda sana de tu azote. Voy a pedirle a la hermana Karen, a la hermana Lugardita, que ellas vengan a este lugar. Seguramente estuvieron orando junto a la congregación de Antonio José de Sucre para que el Señor nos use. ¿Alguien vino a escuchar palabra de Dios? Entonces dígale, Señor, yo quiero que me hables, porque mis palabras no llenan el vacío de nadie. Mi nombre no tiene importancia, pero hay un nombre que sí tiene poder, que en esta noche está en medio de nosotros, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Gracias le damos a nuestro Dios porque Él es bueno. Nos ha dado la vida y estamos en este lugar gozosos y contentos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos ha prestado la vida hasta este día. Aleluya. Saludo a los siervos del Señor, a su familia y a cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos, y a la sierva del Señor que el Señor ha escogido en esta noche para que sea la expositora de su palabra gloriosa. Hemos preparado el terreno, pero vamos a escuchar la palabra de Dios, que da su fruto a su tiempo, se siembra y se espera con paciencia. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar, acompáñenos a orar, hermanos, hermana Carita.
Eterno Dios y Padre amado, Dios todopoderoso, grande en poder y misericordia. Eres el Dios vivo, el de ayer, de hoy y siempre. Tú vives, tú reinas, Señor Jesús. Eres el todopoderoso Dios. En esta noche te pedimos, te clamamos, te ponemos delante de tu presencia, tu sierva, que tú la seas usando, la llene de tu poder, de tu gracia, como siempre lo has hecho, mi Dios. Y aquí está un pueblo preparado con su oído para escuchar tu palabra. Los amigos, Señor, tú seas obrando, tratando en sus vidas, en sus corazones. Aleluya. Ya no hay tiempo. Aleluya. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que llegar y acercarse a Él para que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Obra, Padre mío, glorifícate. Usa a tu sierva grande y poderosamente. Oh, en tu nombre glorioso, dale un canal de bendición y tu palabra corra y sea glorificada en esta noche. Gracias, Señor Jesús. Amén, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Tome asiento en esta hermosa noche y vamos a hablar bajo el tema Depende de ti. Dígale a su compañero que está al lado, depende de ti. Depende de ti. Unos jóvenes en un lugar, en cierto pueblo, le querían hacer ver al sabio que sí se podía equivocar. Había un hombre sabio. Vamos a ir muy rápido, así que vamos a estar atentos. Había un hombre sabio y los jóvenes dijeron: yo voy a hacer que ese sabio se equivoque porque todo lo que le dicen, él sabe. Y este día no va a poder. ¿Y saben lo que hicieron? Se propusieron hacer algo muy especial. Tenían 2 preguntas para el sabio. Y entonces comenzaron ellos a decir: vamos a ver si esta vez cae. Y le dijo: ¿saben lo que voy a hacer? Voy a guardar una paloma en mi mano. Voy a tenerla en mi mano. Y voy a esconderla detrás de mí. Y le voy a preguntar la primera pregunta al sabio. Y le voy a decir: ¿qué sabes que tengo en mi mano? Y yo sé que él no me va a responder. Y la segunda pregunta que le vamos a hacer, decían los jóvenes, es si está viva o está muerta. Y cuando él me responda que está viva, yo la mato. Y si él me responde que está muerta, yo la saco viva. Entonces quedaron en el plan perfecto. Y llegó el momento y el sabio estuvo ahí presente frente de ellos y comenzaron los jóvenes a decirle: bueno, señor sabio, hoy día sí, usted yo creo que va a graduarse, pero no de sabio. Y comenzaron y escondieron sus manos y comenzaron a decirle: ¿qué tenemos detrás de la espalda en las manos? Y el sabio muy tranquilo le dijo: tú sostienes en tu mano una vida, tienes una paloma. Se asustó el joven porque le respondió. Y dijo: bueno, en esta no me va a poder responder. Ahora sí quiero que usted me diga si la paloma está viva o está muerta. Entonces el sabio le preguntó: lo que tú sostienes detrás de ti, esa vida, tu destino, tu futuro, todo lo que tú anhelas, depende de ti. Y no le respondió si estaba viva o estaba muerta, porque él sabía que dependía de él. Si él quería, la mostraba viva, y si él quería, la mostraba muerta. En esta noche yo quiero decirte, amado hermano, que aunque nosotros seamos muy buenos, aunque nosotros seamos muy sabios, todo lo que nosotros nos pase en esta noche o el resto de nuestra vida dependerá de nosotros. Y usted dirá: hermana, pero ¿cómo que depende de nosotros si nosotros dependemos de Dios? Sí dependemos de Dios, pero Dios es un caballero que también decide confiar en nosotros y que nosotros decidamos hacer las cosas correctamente, alineados a la palabra del Señor. Quiero mostrarles la historia de esta mujer de flujo de sangre, pero antes de eso, usted lo va a leer en su casa desde el verso 21. Y usted verá que esta historia se desarrolla en Capernaum, cerca del mar de Galilea. ¿Y saben qué le pasó? Se le enfermó la hija al principal de la sinagoga, al que tenía mucho dinero, que había ido a buscar un médico particular para que su hija se sane, pero no había conseguido nada, al que hablaba mal de Jesús en la sinagoga, al fariseo que no quería a Jesús porque no eran sus leyes iguales, eran leyes distintas. Los judíos no eran las mismas leyes de ellos y solamente hablaba mal de Jesús. Él era el que lo criticaba y había escuchado que Jesús sanaba, había escuchado que Jesús hacía milagros.
¿Y saben lo que le pasó a este hombre llamado Jairo? Llegó un momento en que tocó el fondo de su vida. Su única hija de 12 años estaba muriendo y a él le quedaban dos opciones: o seguir en el orgullo y decir, yo no voy a acercarme a Jesús porque yo he hablado mal de él y él es un mentiroso, él dice que hace milagros y se cree Dios, pero él no es Dios. Él podía seguir en su orgullo, pero le quedaba otra opción y decir, yo tengo que acercarme a Jesús porque yo sí he oído que Él hace milagros, yo sí he oído que Él es experto en cosas imposibles. ¿Y saben lo que pasó? Él sabía que los fariseos iban a estar tras de él y lo iban a expulsar de su tierra, lo iban a sacar del cargo. Él sabía que lo iba a perder todo. Pero hermanos, cuando tú tienes un familiar enfermo, cuando tú tienes un hijo enfermo, cuando tú tienes un esposo, una esposa enfermo, a ti no te importa quién te esté mirando, a ti no te importa si tienes que gastar todo el dinero, si tienes que acabar con tu sueldo, con el carro, con la casa que tienes. Tú lo vendes porque tú amas a tu hijo, tú amas a tu esposo. Y él estaba amando mucho a su hija, a su única hija. Y la Biblia dice que llegó frente de Jesús. Y cuando él llegó frente de Jesús, yo me imagino a un Jairo, quiero parafrasear en esta hora, yo me lo imagino a un Jairo pensando, pero ¿cómo me voy a arrodillar frente de este que miente? ¿Cómo me voy a arrodillar frente de este Jesús que es farsante, que pasa diciendo cosas que son mentiras? No me puedo arrodillar frente de él. Pero se le venía a su memoria a su hija que estaba agonizando. Y no le quedó otra opción, sino que la Biblia dice que se postró en tierra y le rogó a Jesús. Ahí estaban los fariseos mirándolo. Ahí estaba el pueblo que decía como que este es Jairo, el que criticaba a Jesús, al que no le caía bien Jesús, y está rogándole que vaya a sanar a su hija. Pero si él no creía, él no creía. Pero ¿saben qué pasa? Que Jesús estaba frente de él y no le dijo nada al principio, porque Él es un Padre bueno, porque Él sabe todo lo que nosotros hemos pensado en algún momento. Él sabe lo que usted está sintiendo en este momento, Él sabe lo que usted está pensando en este momento. Pero si de en medio de nosotros hay alguien que en esa noche se postra delante de Él y le ruega a Jesús, yo tengo un favor por el cual quiero y he venido a este lugar, yo necesito que vayas conmigo a mi casa. Yo no quiero un Jesús que se quede en esa plazoleta, Pastor Daniel. Yo no quiero un Jesús así. Yo quiero un Jesús que me acompañe conmigo a la casa, porque si metemos otra vez a Jesús en casa, las cosas van a ser diferentes, amados hermanos. Mete a Jesús en tu casa otra vez. Eso quería Jairo, que Jesús vaya a su casa, y Jesús no le dijo que no. Jesús le dijo, claro, Jairo, vamos, camina a casa. Pero ¿saben lo que pasa? Jairo tenía contados los minutos para llegar a casa, porque su hija se estaba muriendo, no le quedaba tiempo. Él como que, yo me imagino a Jairo pensando como si Jesús es así omnipotente, está en todos. ¿Por qué no abre esta gente y va rápido a la casa? ¿Por qué no dice permiso y voy a la casa? Pero es que Jesús todo lo tiene planificado. Todo lo hace a su tiempo y es perfecto. Y aunque a nosotros nos parece que Él llega un poquitito tarde, Él no se equivoca. Él llega en el momento adecuado. Él llega en la hora precisa. Él ha llegado a ese lugar porque aquí en medio de ustedes, en medio nuestro, hay alguien que necesita escuchar una voz, una palabra de Dios que le diga en esta hora que aunque nadie le dé esperanza, hay una última esperanza que no la has probado y tiene un nombre maravilloso. Usted lo puede declarar en esta noche. ¿Cuál es ese nombre? Sucede que en el camino que ya iban a casa, usted ha leído la historia y quiero contárselas o recordársela. Una mujer se atravesó en el camino. Había mucha gente. La gente lo oprimía a Jesús. Estaba como agolpado, todo ahí muy asfixiado. Había mucha gente. Pero había una mujer que estaba con una condición deplorable, que por culpa de ese Jairo que estaba ahí al lado de Jesús, que le impedía acercarse a Jesús, porque cada vez que la miraba le decía eres inmunda, porque cada vez que la miraba no la dejaba entrar a las sinagogas, porque su ley no lo permitía. Era ese Jairo que iba al lado de Jesús. Ustedes se imaginan mirar a mi única solución, pero al lado está el que me iba a decir sal de aquí, tú no puedes acercarte a Jesús. Peor si iba de camino a casa de Jairo apurado. Ahí estaba Jairo
Y por ahí estaba la mujer de flujo de sangre que se atravesó en el camino. Ella no podía tocar nada, porque si ella tocaba algo, lo que ella tocaba se hacía inmundo. No podía tocar absolutamente nada. Ella quedaba totalmente impedida de acercarse a la sinagoga a orar. Ni siquiera podía orar para que Dios le haga el milagro. Nosotros no merecíamos nada. Nosotros no éramos santos. Nosotros no merecíamos el cielo. Nosotros no merecíamos esta salvación. Pero bendito el día en que Cristo se atravesó en nuestro camino. Bendito el día en que Él se atravesó en medio nuestro y nos dijo que nos abría las puertas de estos templos, que nos abría la puerta de la iglesia. Y no saben, solo eso no. Nos abría las puertas del mismo cielo para que podamos entrar. Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. La Biblia dice que esta mujer estaba enferma ya hacía 12 años. La había gastado todo. Había consultado con un médico por allá, tómeselo de aquí. Había consultado con otro médico y tómeselo de acá. Ya lo había probado todo, ya no le quedaba nada. Esa enfermedad de pronto se dice que era una hemorragia crónica porque la padecía hace más de una década. Ella lo había probado todo, pero no tenía solución. Tenía un desorden menstrual crónico, no tenía cura. Un constante flujo de sangre de hace más de 12 años. Esa situación para una mujer judía era muy difícil. Era muy difícil porque no podía, maternalmente la mujer del flujo de sangre no podía tener hijos. Como ama de casa, la mujer de flujo de sangre no podía hacer nada, no podía tocar nada, porque si tocaba la cama quedaba impura, si tocaba la silla quedaba impura, no podía hacer nada. Todo lugar donde se sentara, donde se acostara quedaba impuro. La mujer de flujo de sangre socialmente no podía saludar a nadie, no servía de nada. No valía nada, estaba totalmente rechazada ante la sociedad y espiritualmente no se le permitía entrar al templo. Esta mujer estaba agotada socialmente, estaba desterrada. Tenía que vivir afuera, lejos de la gente, no se le podía acercar a la gente porque ella misma tenía que gritar inmunda, impura. Tenía que darse a conocer cómo era, cómo estaba. No solamente que estaba calladita, a la final si estaba callada y escondidita, estaba bien. Pero cada vez que alguien se le acercaba, ella tenía como que decirle: no te me acerques porque yo soy inmunda, yo soy impura. Tenía rechazo social, tenía vergüenza. Así como nosotros, como alguien que usted conoce, de pronto un hijo, un esposo, una hermana que vino aquí, que tenía vergüenza porque pensaban que cuando llegara a la iglesia alguien iba a leer su carta de presentación, iba a decir: este no se merece ser hijo de Dios. Pero hay uno que no está mirando si te mereces o no te mereces. Tú sigues siendo hijo del Rey de Reyes, del Señor de los señores, porque Él metió sus manos santas hasta lo más profundo para sacarte. Aleluya. La Biblia nos dice que ella había sufrido mucho y de muchos médicos durante 12 años. Hay situaciones críticas breves, hay situaciones que son leves, hay otras que nos mandan a morir acá si nos dicen ya no hay solución. Pero ya no hay solución para la ciencia, porque hay uno que sí tiene solución. Cuando ya la ciencia te dice que ya no hay solución, hay uno que te abre la última esperanza, pero depende de ti. ¿Saben qué hace? Cuando comenzó el COVID llevaba yo una semana ardiendo en fiebre. Yo no le decía a nadie porque si mi mamá sabía, estaba enferma y también se iba a empeorar. Y yo no le decía a nadie, solo le decía a mi hermana que se encierre con mis hijos. Y que yo me iba a encerrar en otro cuarto porque sentía que me iba a morir. Sentía que el cuerpo se me iba, la vida se me iba. Y quiero decirles, amados hermanos, y en el nombre de Jesús, ¿alguno de ustedes sufrió de COVID? Sí saben lo que se pasa, ¿verdad? A mí me dio el COVID al inicio, donde estaba muy fuerte, muy fuerte. Y las hermanas, los doctores me mandaban a poner suero, me hacían exámenes. Me hicieron de todos los exámenes posibles y me dijeron: hermana Carol, porque el doctor era cristiano, y me dijo: hermana Carol, hemos hecho todo, aquí no hay nada, no sabemos qué es, porque no se había todavía propagado la enfermedad, no sabemos qué es, pero vamos a proteger su hígado porque usted ya no va más. Me decía: solo ruéguele a Dios. Y yo escuchaba eso y ya no tenía fuerzas ni siquiera para manejar e ir al doctor porque mi esposo estaba en una asamblea.
Y entonces yo le decía, Señor, tú sabes que yo ya no tengo fuerzas, ya no quiero ir. Y el doctor me decía, yo sé que usted ya no tiene fuerzas, pero le voy a mandar un suero para que le ponga a alguien allá. Y una hermana voluntaria fue a ponerme el suero, ¿y saben qué pasó? A los 2 días se murió su tío, porque yo la contagié. Yo no sabía que eso se contagiaba. Y yo sí les decía, hermana, no se acerquen porque yo no sé qué tengo. Pero ellas no querían dejarme morir así nomás y se acercaban a mí. Y su tío se murió. Otra hermana llegó a ofrecerme comida porque yo no comía nada. Ya llevaba como el 5.º día y no comía nada. Y ella me decía, coma, hermana Carol, coma, porque se va a morir así, coma. Y yo no podía comer, no podía. Porque es que, hermanos, cuando tú estás en una situación de una enfermedad grave, a veces tú nos ves de pronto en alguna pantalla o de pronto en alguna foto, tú no sabes detrás de esas sonrisas cuánto dolor hay. Yo no sé detrás de esas caras que veo aquí cuánto dolor están pasando en esa noche, pero hay uno que sí conoce todo lo que tú estás viviendo y te dice, tranquilo, depende de ti esa noche, depende de ti. ¿Y saben lo que pasó? La hermana que me llegó a dejar comida comenzó en la noche a vomitar sangre y a salir sangre por su nariz y a salir sangre por su boca, y tuve que llevarla al hospital yo, porque la hermana le contagié tanto. Llegó el 5.º día y ya no podía respirar. Yo no sabía qué tenía, pero mi fiebre no bajaba y ya comencé a desaturar, ya no podía respirar. Y comencé a bajar las gradas de la iglesia, porque vivía en la casa pastoral. Comencé a bajar las gradas de la iglesia y decidí arrodillarme atrás en el último asiento porque ya no tenía fuerzas. Ya no podía ni caminar. Y estando en el último asiento, una voz me dijo, no, aquí no es, aquí no es. Depende de lo que tú hagas, o sea, depende de la fe que tengas en esta hora. Yo voy a obrar. No dependerá de mí, depende de las fuerzas que tú tengas, de la fe que tú desarrolles en tu vida. Y me dijo, aquí no. Hay un lugar donde siempre has encontrado descanso. Hay un lugar que tú lo conoces y yo lo conozco, donde siempre he encontrado sanidad. Y me dirigí a ese lugar. Y cuando llegué al altar sentí que ya no podía respirar. Pero cuando levanté mis manos al cielo y le dije, Señor, gracias porque tu voluntad es perfecta. Si mi vida te ha agradado, aquí está. Y si tú ves que todavía puedo servirte en algo también, pero por favor sáname, porque yo así no puedo servir. Hermanos, no les miento que yo sentí una presencia poderosa que invadía mi cabeza y recorría todo mi cuerpo y sacaba la enfermedad, sacaba la enfermedad. El médico me dijo que ya no se podía más, pero el médico de los médicos no había emitido palabra todavía. Él sí puede hacerlo, Él sí puede hacerlo, Él sí puede hacerlo. No importa cuántos años lleve sufriendo con ese hijo alcohólico. No importa si su hijo está en qué grupo se llame. No importa, Dios sí puede hacerlo. Él tiene poder para hacerlo. Hay una madre en esta noche que llora todita las madrugadas, porque no sabe si su hijo, el amor de su vida, hermano, porque para padre, para madre no hay hijo malo. No sabe si llegará vivo, no sabe si le darán la noticia que su hijo está muerto. Pero hermana querida, no importa cuántos años lleve, no importa, como dice la gente, cuánto se haya llevado. Amigo querido que estás en esta noche, a Dios no le interesa tu currículum, cuánto se ha llevado, eso no le interesa a Dios. Sigue siendo su hijo amado y te sigue esperando con los brazos abiertos, porque te ama, porque te ama. Aleluya. Pero cuando yo hablar de Jesús, todo comienza a cambiar. Cuando alguien oye hablar de Jesús, su vida comienza a recobrar fe y esperanza. Ella oyó hablar de Jesús y ella, como que me la imagino, todos me rechazan. Nadie me deja tocar sus manos. Todos quieren que me muera. Todos me avergüenzan. Pero yo sí creo que si yo me acerco un poquito a Jesús, yo siento que Él no me va a rechazar. Aunque yo sea inmunda, aunque yo sé que no puedo tocarlo, aunque yo sé que no merezco ni que me mire, pero yo sé que si yo me acerco a Él, Él va a hacer una obra especial en mi vida. Cuando tú decides ver no lo natural, lo que tú puedes hacer
Cuando tú decides ver lo sobrenatural, hay alguien que puede enfocarse en esta noche y mirar a su hijo más allá de lo que ahora lo ve. Aleluya, yo siento que hay una madre que se está imaginando un hijo que estaba perdido en el alcohol, pero mañana lo va a ver predicando en ese altar. Porque sí hay poder en el nombre de Jesús. Él sí puede hacerlo. Todo depende de ti, de tu fe. Ella decía, si tan solamente tocare su manto, seré salva. Es que, hermanos, no era solo el manto, no era solo el vestido de Jesús. Es que nosotros no somos supersticiosos. No era solo el manto, era lo que significaba ese manto. En el caso de Jesús, ella hablaba del borde de su manto. Se refería a una práctica judía. ¿Saben qué? Que todos los judíos llevaban en el borde de sus mantos, en las 4 esquinas de su manto, llevaban unas borlas tejidos de azules. Y para los judíos cada letra cuenta y cada significado se cuenta. Y ellos suman las letras y les daba un número ahí, 7 más 8 más 11, 26, que era el valor de una palabra, que solo se puede leer en consonantes. YHWH. Cada punta del manto tenía una palabra. Ella decía, ¿y saben lo que significaba? Decía, Dios solo es uno. Eso significaba, encerrado todas esas letras, Dios solo es uno. Ella decía, si yo tocaré solo el borde de ese manto, solo un pedacito de ese manto, yo creo que Dios solo es uno y que esa palabra que está en ese borde va a tener cabida en mi alma y voy a ser salva. Ella lo creía. Además de esas 4 esquinas, esas borlas se llamaban kanaf, y que en hebreo se significa alas. Yo me la imagino a esta mujer pensando en ese manto, porque ella sabía todo lo que significaba. Y yo me la imagino a ella como que recordando y decía, con sus plumas te cubrirá. Si yo toco ese manto debajo de sus alas, debajo de ese canaf, debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. Yo creo que si yo toco ese manto, sus alas me van a cubrir y no me va a pasar nada. Yo tengo que ir a tocar ese manto. Ella buscaba la protección del Altísimo. Nosotros en este tiempo, hermanos, no podemos andar en las calles de Durán ni en las calles de Ecuador así nomás. Nosotros tenemos que vivir escondidos bajo la sombra de las alas del Omnipotente, porque aunque estemos en medio de un mundo malo, si estamos bajo sus alas, estamos seguros. Aleluya. Jesús era su última esperanza. Lo había gastado todo. Ya no había esperanza para ella. Yo de Jesús no la hubiese sanado, porque soy humana y digo, ¿cómo me va a elegir de último? Hay gente que le dicen tiene cáncer y lo han gastado todo, quimioterapias y todo, y dicen, ay, voy a ayunar, voy a orar porque Jesús puede hacer una obra especial en mi vida. Lo buscan como última esperanza, pero sabes que Él no se resiente. Él sabe que los humanos a veces la incredulidad nos puede, que pensamos que hay algo imposible para Dios, pero cuando escuchamos esa palabra que dice que para Dios no hay nada imposible, corremos al altar a buscar su ayuda. Y aunque para muchos sea la última esperanza, Él sigue siendo la solución para toditos tus problemas. Aleluya. Era perseverante, la multitud lo apretaba, ella no podía pasar. 12 años botando sangre, estaba anémica. Solo se arrastraba. Ya no tenía fuerzas. Si a veces una semana que uno esté sin comer y esté enfermo, que esté con mucha fiebre, ya no puede más. 12 años botando sangre, ya no podía. Pero ¿sabes lo que Dios hace en esa hora? Él como que estaba mirando, Él sabía lo que estaba pasando allí entre la multitud. Él lo sabía, porque diríamos nosotros, pero ¿por qué pregunta si Él lo sabe todo? Él lo sabía, pero es que Él necesitaba ver a esa mujer cómo extendía su fe, cómo ella hacía que su fe alcance para lo que ella quería lograr. En esta noche Dios sí sabe quiénes están aquí. Dios sí sabe quiénes están adorándole y quiénes están expectando nada más. Pero Dios le va a hacer el milagro al que vino. Conforme a la fe de lo que ha traído, le va a provocar el milagro que está esperando desde hace muchos años.
podía caminar. Y ahí estaba Jairo en medio de ella, preocupado porque su hija se estaba muriendo. Pero ella necesitaba el milagro y se comenzó a arrastrar como podía. Y cuando usted sabe la historia, se acercó a Jesús y logró tocar el borde de su manto. La Biblia dice que en el instante el flujo se detuvo. Ya no hubo enfermedad. Pero la mujer seguía temerosa y temblando. Si ya no había enfermedad, yo ya salgo corriendo y me voy porque ya provocó el milagro y ya me voy. Pero ella seguía temerosa y temblando. Oh, aleluya. En esta hora nosotros queremos decirte, amado amigo que estás aquí, si el pastor provocó que este culto sea aquí y no sea en la iglesia, es porque hay algún amigo allá en esa casa que tiene hace muchos años que está escuchando palabra de Dios, pero sigue creyendo que Jesús no puede obrar en el problema que tiene. Jesús sí puede obrar en el problema que tú tienes. Jesús sí puede obrar en el problema que tú tienes. Todo depende de ti. Aleluya. Oh, aleluya. Y entonces Jesús, cuando sintió que alguien le ha tocado, se detuvo. Y yo diría, ¿por qué Jesús dijo quién me ha tocado? Si uno lo lee literal, uno entiende como que alguien me tocó. Y es que no era un toque normal. No era un toque normal. Tocar viene de la raíz apto, que significa sujetar o aferrarse. Jesús lo que le quería decir a la multitud: alguien se ha aferrado a mí, alguien se ha aferrado a mi poder, alguien ha provocado que suceda un milagro. ¿Quién se aferró a mí con todo su ser y con una fe inquebrantable? Eso era lo que Jesús decía, y eso es lo que Jesús va a decir en esta noche cuando alguien provoque que en medio de la multitud, en medio de todos estos hermanos que están aquí, alguien decida no mirar más el rechazo, alguien decida no mirar lo que la gente dice, alguien decida creerle a la palabra de Dios y comience a decirle: Jesús, soy yo la que te he tocado, soy yo la que quiero aferrarme a ese milagro que tanto anhelo. Esta mujer se encontraba en una situación desesperada. Ella necesitaba aferrarse a Jesús. Y cuando Jesús le comienza a contar toda la historia, lo que había pasado y que ella lo había tocado, yo digo, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no se fue a su casa corriendo? Y se quedó temerosa y temblando, porque ella pensaba: sí, verdad, ya fui sana, pero ya que he sido sana y Jesús se ha dado cuenta que yo lo toqué, Jesús sabe que alguien lo ha tocado, yo tengo que decir la verdad que yo fui. Seguramente después de esto me van a apedrear, voy a morir, porque eso le esperaba, la muerte. Ella le esperaba la muerte, pero ya estaba decidida a todo lo que pase. Ahora ya no le importaba si ser sana, ahora quería ser salva. Porque, hermanos, este cuerpo algún día los gusanos se lo han de comer, pero el alma que tú tienes es preciosa. Necesitas, amigo, que Jesús salve tu alma. Aleluya. Y entonces cuando ella escuchó: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, todo lo que tú quieras será hecho. Ella sintió ese alivio en el corazón, porque Jesús le dijo: ándate a tu casa, ándate que ya estás salva, ándate que ya estás sana. Nadie te va a acusar, nadie te va a decir nada. Es que, hermanos, parece mentira, y yo sé que estoy aquí en el aire libre, y sé que me están escuchando algunos, pero, amigo, el ser humano no se ha hecho malo porque es malo. Dios lo creó bueno. Dios lo creó bueno, su alma es preciosa. El mundo ha provocado y el diablo los ha engañado para que se hagan malos. ¿Y saben lo que pasó? Uno de esos días llegó uno de un grupo a la iglesia y yo sentía miedo, porque la iglesia quedaba del lado del grupo contrario de él, y si lo veían pasar la calle, lo mataban. Y llegó y él seguía llegando y se había enamorado tanto de Jesús que ya no le importaba si lo mataban. Ya no le importaba. Y un día yo le dije: hermano, ya no venga, escuche por internet, ya no venga, porque yo no quiero verlo morir. Era un joven que tenía unos 28 años aquí en Guayaquil. Y, hermanos, él seguía viniendo porque él quería escuchar la palabra. Y cada día yo decía: ese hermano como que en unos meses ya se va a apartar, porque es que tenía muchas cosas malas, muchas. Y yo no creía.
Porque a veces aún estando en la iglesia creemos que Jesús no tiene poder para cambiar definitivamente. Pero el Señor nos recuerda toditos los días que Él cambia para siempre. Él no se equivoca. Él no hace nada a medias. No, Él lo hace completo. ¿Y saben qué pasó? Uno de esos días, como yo me sentaba en la parte de atrás de la iglesia, llegaron muchos hombres a buscarlo y comenzaron a mirarlo por todas las bancas. Y yo decía, ay Dios mío, vamos a hacer una muerte aquí tremenda en medio de la iglesia. Y yo comencé a orar y comencé a reprender ahí atrás en silencio. Y yo decía, hay poder en el nombre de Jesús. Y yo decía, aquí sí ya se armó todo. Hermanos, lo buscaban así, lo buscaban al hermano y no lo encontraban. Y estaba en la primera fila. Y yo decía, pero es que como que ¿qué les pasa que no lo ven? Hermanos, Él sigue siendo fiel a Dios. Porque el Señor, cuando te tiene sus planes y te quiere librar, te esconde bajo la sombra de tus alas, de sus alas. Solo depende de ti en esta noche que tú te abras paso de entre la multitud. No importa si te está mirando tu vecino, no importa si te está mirando tu amigo, tu esposa que dice que no vas a cambiar. Él tiene suficiente poder para transformar tu vida en esta noche. Él lo puede hacer porque Él tiene poder. Yo siento que en esa noche vamos a orar por un amigo que quiera salir de entre la multitud. ¿Dónde está ese amigo? Póngase de pie. Venga, amigo, vamos a orar por usted. Venga, eso es. Acompáñelo, Pastor Daniel. Vamos a orar por usted. Es que en mi nombre no tiene poder, hermanos. Usted invoca mi nombre y no pasa nada. Pero si usted invoca el nombre poderoso de Jesús, si usted cree en el nombre poderoso de Jesús, el Señor hace una obra espectacular en su vida. Su vida no será igual cuando llegue a casa. Venga, madre que está orando por un hijo, venga. Venga, que vamos a seguir hablando de Dios, venga. Y si quiere ponerse en pie para que no se esté un poquito cansado, quédese de pie. Pero vamos a orar. Ahí hay un padre que está orando por un hijo que está muy difícil, que no puede hacer nada, que ya lo desahuciaron los médicos, que ya la sociedad lo rechazó porque no sirve para nada. La habían rechazado. Ni sus amigos, ni sus hermanos. La Biblia no habla de un esposo al lado. La Biblia no habla de un padre al lado. La Biblia no habla de ningún familiar al lado de esta mujer. Estaba sola. Porque cuando tú estás en problemas, porque tú cuando estás en momentos difíciles, porque cuando tú estás en la enfermedad más grave, no hay amigos. Cuando estábamos en el COVID nadie quería entrar porque se contagiaba, pero hay uno que estaba de día y de noche al lado de nosotros. Él no se iba. Amigo, ven acá en el nombre de Jesús. Ven que Jesús quiere salvarte. No importa lo que hayas hecho ni lo que piensas hacer. No nos importa. Jesús tiene suficiente poder para rescatarte del mismo infierno. Porque Él es la vida. Aleluya. Aleluya. Pero Jairo esperaba el milagro. ¿Y sabes lo que pasó? Escúchame ahí donde estás. Ore por los amigos que están ahí, hermanas. Y siga trayendo más amigos. Siga trayendo más amigos porque esta noche es noche de salvación. El Señor vino a salvar y a buscar los que estaban perdidos. Y yo era una de ellas. No tengas miedo, hay cadenas que te están atando, pero en el nombre de Jesús libérate, libérate porque Jesucristo te quiere salvar en esta noche. Camina, amiga, en el nombre de Jesús. No te preocupes si tienes que dejar esto, si tienes que dejar lo otro, eso no nos importa. Mira lo que Cristo te va a regalar, que es más grande que lo que tienes que dejar. Más adelante, cuando ya dejó a la mujer sana, ella estaba libre de su azote. ¡Qué lindo!, decía la gente. Pero llegó unos vecinos. Llegaron unos vecinos, escúchame lo que te digo. Llegaron unos vecinos a decirle: Jairo, ya no molestes más al maestro, ya no vale la pena, ya déjalo ahí botado. Jesús se demoró por curar a esa mujer, ya no vale la pena. Tu hija ya murió. Ya no había solución.
Alguna voz te dice en esta hora, ya no tienes remedio, ya lo has tocado todo. Eres lo más impuro que existe, eres lo más vil que puede haber en esta tierra. Ya no tiene sentido tu vida, quítate la vida, te dice en esta noche el diablo. Pero hay uno que te ha venido a decir, yo soy la vida y yo te la voy a dar a ti y en abundancia, en abundancia, en abundancia. Todavía queda solución para tu vida. Ya no molestes al maestro Jairo, ya la niña murió, ya no molestes. Pero Jesús le dijo, no temas Jairo, tranquilo, tranquilo, camina. Cree solamente que yo sí puedo hacerlo, cree, depende de ti si tú crees. Depende de ti, amiga, hermana, en esta noche si tú crees. Hay alguien aquí que le han detectado una enfermedad incurable. Dios sí la conoce. Escúchame, amado hermano, ya no le presentes la enfermedad a Jesús. Ya no, Él ya la sabe. Ahora preséntale a esa enfermedad a uno que tiene poder para arrancarla para siempre. Que no te quede sombra de que allí estuvo, porque Él tiene suficiente poder. Y la Biblia menciona que cuando Jairo llegó a casa con Jesús, este no quería solamente tocar el borde de su manto, no. Él quería que Jesús lo toque, que Jesús ponga sus manos sobre él. Hay alguien en esta noche que va a tocar el manto de Jesús, pero hay alguien también en esta noche que Jesús va a tocar con sus mismas manos y le va a decir, hijo, yo te estaba esperando porque ese milagro sí sabía que lo necesitabas. ¿Por qué no le adoras en esta noche? ¿Por qué no le adoras en esta noche con toda tu alma? Dile, Jesús, soy yo la que te he necesitado hace muchos años. Soy yo esa mujer que he clamado todas esas madrugadas y que parece que mi oración no ha tenido respuesta. Soy yo ese padre que me he levantado todas las madrugadas por la ventana a mirar si mi hija llega todavía. Oh Señor, yo soy esa mujer que siente ese dolor tan grande que parece que la vida se me va y que mis hijos quedan pequeños. ¿Y quién los cuidará? Soy yo la que vive atribulada. Depende de ti, de esa fe que tú presentes en esta noche. No depende de Jesús, Él tiene suficiente poder para brindarte. Depende de la fe que tú hayas desarrollado en esta noche para acercarte a Él y que Él te esconda bajo la sombra de sus alas. Que te puedas esconder bajo el canaf de Dios, bajo la sombra de sus alas. Aleluya. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, pudiera tocar sus manos. Eso es Espíritu Santo, obra. Él está aquí en esta noche, Él está aquí en esta noche. Adóralo con toda tu alma. Tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Tú vas a ser libre en esta noche. Hay alguien que tiene cadenas. Hay alguien que no puede, que quiere, pero no puede. La depresión lo ha llevado a sumirse tanto en el dolor que no puede salir. Pero Él te puede hacer libre en esta noche. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada, solo una mirada, Jesús, solo una mirada, Jesús, solo una mirada. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Su nombre
nombre es Jesús. Aleluya. Escúchame, amado hermano. Si tan solo Uno de esos días, vamos a bajarle un poquito el tocar el volumen. borde de su manto. Uno de esos días Si tan solo llegó un tío mío a la iglesia, así como usted llegó en esta noche. Hay un amigo ahí atrás, levante su mano, amigo, vamos a orar por usted. Una oración es lo mejor que te podamos regalar en esta noche. Eso es. Uno de esos días llegó un tío mío a la iglesia y ¿saben lo que pasó? Llevaba muchos años en el alcohol. Ya nadie quería darle trabajo, porque trabajaba mucho, pero lo bebía todo el fin de semana. Volcó el carro, lo perdió el segundo carro. Ya nadie confiaba en él. Y llegó a la iglesia y mi mamita se acercó al lado de él y le dijo: mijito, reconcíliate con el Señor para que tengas otra oportunidad. Y él quería reconciliarse. Comenzó a llorar, así en lo último, allá atrás, comenzó a llorar. Y ¿saben cuando pudo hablar? Le dijo: mamá, yo sí quiero, pero me siento que me han encadenado los pies y no me puedo mover, ayúdame. El diablo te tiene atado, pero hay uno que tiene poder para desatarte de toda cadena que te ata en esta noche. Así que en el nombre de Jesús tú eres libre. Eres libre, decláralo, grítalo, eres libre. Libre, 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 libre. Solo tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera